El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Seguimos caminando en este tiempo previo a la Cuaresma, en este tiempo, en su primera parte, por llamarlo de alguna forma, de el tiempo durante el año, de estos domingos en donde la Iglesia celebra a Jesucristo y esa Pascua de Jesús, para hacer presente esa dimensión pascual en cada semana y así llevar el poder de la Pascua, la fuerza de la Pascua a cada instante, a cada momento, a cada día, a cada trabajo, a cada actividad, a cada vida nuestra. Y en este transcurso de esta primera etapa de los domingos durante el año, escuchamos en este ciclo de lectura del Evangelio de San Mateo el Sermón de la Montaña y esta serie de aplicaciones que Jesús va haciendo para poner de alguna manera la atención en la nueva ley cristiana. Nueva ley que, como veíamos los domingos pasados, no es una ley positiva, sino que es una ley que pretende estar impresa en el corazón, en el interior de cada uno, en la dimensión de cada uno. Y de esa interiorización de la ley, que no es más que la gracia de Dios, es decir, que no es más que un regalo de Dios, que no es más que una presencia de Dios en el interior de cada uno de los cristianos, de esa ley, de esa presencia, de esa transformación interior que proviene de la transformación interior que hace el bautismo, de esa presencia es en donde se sigue la transformación en el hogar. Si nosotros queremos buscar ser perfecto como es perfecto el Padre Celestial, como dice el último versículo de este Evangelio que acabamos de escuchar,
luchar, no podemos hacerlo como si estuviéramos aprendiendo derecho normalmente, es decir, memorizando y entendiendo los artículos de una ley. Si nosotros queremos tener todos estos criterios con trabajo, pero innatos en el corazón, no podemos hacerlo simplemente por un aprendizaje teórico, por un aprendizaje y una repetición de la ley. Para poder entender que no es ojo por ojo, para poder entender que no hay que volver la espalda al que pide algo prestado, para entender que no hay que solo amar al prójimo, y sino también amar al enemigo, para entender lo que decía aún en la primera lectura, que la corrección del otro no es venganza sobre el otro por el mal que pueda haber producido, sino que es corrección para que pueda mejorar. Para hacer todo eso no basta la memorización, porque sería una especie de lucha permanente contra una tendencia natural que nosotros tenemos a obrar de esa forma. A nosotros naturalmente nos sale ojo por ojo, diente por diente. A nosotros naturalmente nos sale no darle a aquel que nos pide prestado. A nosotros nos sale naturalmente que cuando alguien se equivoca, la venganza sea la corrección. Para que eso no salga naturalmente es necesario el cambio interior. Y ese cambio interior se da haciendo un primer paso, que es el contacto con Cristo, el contacto con la gracia, el contacto con Jesús, contacto que a nosotros nos viene con la ayuda eficaz, realísima de los sacramentos de la Iglesia, que sostienen y apoyan la fe, y que al sostener y apoyar la fe nos hacen a cada uno partícipes del misterio de Dios. Decía recién hace un rato, ¿por qué es esto? La filosofía lo formula perfectamente, operar es equipudencia, es decir, el obrar sigue al ser. Si no somos, no podemos obrar. Si no intentamos ser lo primero, es imposible ponerlo por obra. Por eso es un trabajo inútil querer convertirse directamente en las obras. Es un trabajo que no tiene ningún fruto, querer hacer obras para poder vivir la vida cristiana. El primer trabajo del cual inmediatamente se van a desprender las obras, porque después no hay cambio interior si no hay obras, es verdad. El primer trabajo es el trabajo de darle lugar a Dios en nuestro propio interior, para decir de San Pablo que nosotros seamos de Cristo, porque Cristo es de Dios. Si nosotros le damos lugar a la gracia, vamos a tener los criterios de Dios, vamos a tener esos criterios que muchas veces van a luchar contra nuestros propios criterios. Y si tenemos los criterios de Dios en nuestro interior asimilado, no nos dejamos arrastrar por seducción en el oído con los criterios del mundo, es decir, con los criterios que son distintos a los criterios de Dios. Porque a nosotros naturalmente nos salen los criterios del mundo, pero si tenemos a Dios en nuestro interior, esos criterios van siendo como tamizados, como purificados, y entonces podemos obrar según los criterios de Dios. Lo digo más simplemente, no hay vida cristiana con la sola moral, con el solo hacer. La vida cristiana empieza en la oración, la vida cristiana empieza en los sacramentos, la vida cristiana empieza en la gracia. Inmediatamente unido a eso, inmediatamente, si esa oración es válida, si esos sacramentos se reciben válidamente, si esa gracia nosotros le damos lugar, si queremos darle lugar, inmediatamente nos surge la necesidad de orar. A quien no le surge la necesidad de orar es porque en definitiva no le dio lugar a la gracia. Y quien no le da lugar a la gracia no puede orar, si no se convierte en una especie de kantianismo, de
simplemente un imperativo categórico que no tiene ningún sentido y que se trastablilla el primer problema que se encuentra. Le damos lugar